Ella se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad, su catedral de excelencia. Bienvenido a esta nueva edición de la clase de Escuela Dominical. Es siempre una gran bendición el contar con tu presencia, el que tú nos acompañes y que podamos compartir contigo las grandes bendiciones del Señor. Dios te bendiga y no te vayas, permanece con nosotros. Yo te voy a invitar a que busques en la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo número 1, y vamos a leer solamente 3 versículos. Y yo te pido que si no la tienes a la mano, la busques, porque vamos a tener la clase de escuela dominical. Y si no, pon mucha atención a la lectura de la palabra del Señor. Mientras la encuentras y mientras tenemos más personas que se reúnen con nosotros, ¿qué te parece si hacemos una oración? Y que sea el Señor el que nos enseñe, nos ministre y nos lleve durante esta clase de escuela dominical. Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias este hermoso día que nos permites tener, esta hermosa oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo estén dispuestos para recibir la enseñanza, el consejo de tu santa palabra. Señor, yo te ruego que estés con nuestros hermanos, nuestros maestros, que nos van a compartir lo que tú has preparado para nosotros. Desde hace mucho tiempo lo dejaste escrito en tu palabra. Señor, que hoy lo podamos recibir y que hoy podamos recibir la enseñanza de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ya tienen la lectura, el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo podemos evitar andar en las prácticas y en los caminos de los que hacen el mal? De hecho, la clase va a estar hablando un poquito de eso. La clase del día de hoy, la lección 19, habla de evitar los extremos. Y la única manera que lo podemos lograr es meditando en la palabra del Señor, estudiándola, reflexionándola, llevándola en nuestro corazón. Y mira, el versículo 3 dice que quien así hace, quien medita en la palabra del Señor, quien encuentra su delicia en la palabra del Señor, va a ser como árbol plantado, que vienen los embates de los problemas y te pueden mover, pero no te van a derribar, no te van a tumbar, porque estamos plantados en corrientes de agua viva, que damos un fruto deseable, un fruto correcto, un fruto a tiempo, y que todo lo que hacemos prospera, porque el Señor es el que nos dirige, Él es el que nos lleva de la mano, y de cierta manera todo lo que hacemos lo hacemos guiados por el Señor. Qué hermosa la palabra de Dios. Bienvenido a la escuela dominical del templo El Sembrador. La iglesia El Sembrador te da la bienvenida a nombre de nuestros pastores, el hermano Javier González, nuestra pastora, la hermana Ignacia González. Bienvenidos, y te dejo con nuestros maestros. Nos vemos en un rato. Dios te bendiga. Hermanos, en esta mañana damos una bienvenida a cada uno de ustedes por estar acompañándonos. Amén. Vamos a estar viendo, hermanos, nuestra clase, que es evitemos los extremos.
Ahí, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7, verso 16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque ¿qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no aparte tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien de todo. Amén. Ahí, hermanos, en nuestro expositor viene una pregunta: ¿por qué cree usted que hay gente buena a la que le va mal y a la gente mala que le va bien? Ahí usted puede contestarse esa pregunta. Amén. Hoy en día, hermanos, en la actualidad, ya sea a través de los medios de comunicación, que viene siendo la televisión, la radio, el internet, el periódico, escuchamos mucho las recomendaciones a la advertencia de evitar los excesos, de medir nuestras palabras y de examinarnos nuestras acciones. Hermano, Salomón vivió lleno de excesos en casi todas las áreas de su vida. Cuando él se alejó de hacer la voluntad de Jehová, comenzó a experimentar la soledad y el sinsabor de la vida. Así lo refleja en su escrito en Eclesiastés. En el libro narra para todos aquellos lugares en los cuales trató de encontrar el equilibrio, la paz y la vida plena, que había abandonado por ir en pos de lo que el mundo le ofrecía, que siempre será momentáneo y pasajero. Salomón, en sus búsquedas, experimentó el vacío que el pecado dejó. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, en el capítulo, hermanos, que nos compete observar cómo la moralidad fue estudiada, desde la perspectiva de Salomón. Su búsqueda entre lo bueno y lo malo lo llevó a comprender que Dios es la fuente de toda felicidad y bondad. Y que el ser humano, hermanos, por muy bueno que sea, esto lejos de ser tan bueno y no siendo tan justos como Dios. La comparación bíblica nos da una serie de recomendaciones que debemos analizar a fin de cuidar nuestras acciones, para evitar los extremos y hacer lo que el Señor le agrada. Amén. Hay ejemplos, hermanos, de hombres quienes han dejado a Dios, ¿verdad? Y se han ido al mundo. Y hay hombres famosos que han entregado su vida a Cristo. Yo escuchaba el testimonio de José Ángel Llamas y cómo él dejó todo, todo lo que él hacía, ¿verdad? Era un artista de telenovelas y él dejó todo, hermanos, por servir a Dios. Escuchaba también el testimonio de Adal Ramones, el cual decía que él se sentía tan justo que no merecía, o se creía tan justo que decía, ¿por qué Dios me ha de perdonar? Entonces hay gente, hermanos, que creemos que no merecemos que el Señor nos perdone porque somos justos. Entonces debemos de hacer lo que al Señor le agrada. Así, hermanos, vamos a dejar, vamos a pasar al primer punto. Bendiga, hermanos, una vez más en esta mañana. Es un gusto saludarles y vamos a entrar al primer punto de esta clase, la justicia al extremo. El predicador nos dice en esta lección:
que le ha tocado ver de todo un poco en su vida. Y hay un dicho que dice, pero de la muerte nadie se escapa. La verdad es que aunque todos nos vamos a morir, si es que el Señor no viene antes, uno esperaría que a las personas buenas la bendición las abrace y que los malos sean castigados por su proceder. No porque uno lo desea, sino como resultado de sus erróneas acciones. En el libro de Eclesiastés 7:15 dice a la letra: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alargan sus días. La nueva versión internacional dice ahí, hermanos, en esa versión: todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes en su maldad les alarga la vida. Es común esperar a quienes practican la justicia que les vaya bien, pero no es así. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué se murió aquella persona? Si era bueno o era buena. Y lo dice uno, y no le hacía mal a nadie, no le hacía daño a nadie. Salomón, hermanos, no está señalando que al hacer mal le va mejor, sino que son sus límites que se han rebasado, y estos los han llevado a la muerte, porque han llevado sus vidas como mejor les ha placido y han llegado a los extremos. O sea que, en pocas palabras, hermanos, no sé cómo esté conduciendo usted su vida, cómo esté conduciendo yo mi vida, y darle a los excesos. Entonces los excesos o a los extremos, irse a los extremos, nos va a llevar a traer condiciones fatales a nuestra vida. Y estos factores son determinantes para alargar la vida de la persona. Entonces no queremos decir que el ser humano decide cuánto tiempo va a vivir, pero en cierta medida, si coopera para cuidar de no caer en peligros o en excesos, pongan en riesgo su vida, pongan en riesgo su vida de muerte. Entonces, dice ahí una pregunta: ¿qué de malo tiene la justicia? Pues absolutamente nada, ¿verdad? Y hace Salomón un interrogante. ¿A qué se refiere Salomón con esta expiación? Ser demasiado bueno para muchos es igual a no merecer nada malo. Entonces, ¿se puede ser justo en exceso? Pues la verdad es que no podemos irnos a los excesos, ser justo a los excesos, porque pues no nos va a traer nada bueno. Ahí mismo en Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justos, ni sean sabios con exceso, ¿por qué habrá de destruirte? No seas demasiado legalistas, dice otra versión, ni muy sabio en tus propios ojos, porque te destruirías. Cabe resaltar que abundan personas que enseñan que no es malo juzgar. La cuestión es que ahora todos se justifican juzgando a los demás, sin tener en mente que ellos mismos a veces son objetos de juicio. En el libro de Mateo 7:3 dice a la letra: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La razón por la cual hay gente que pierde la vida o sufre de más
en muchas ocasiones es como resultado de una superjusticia o bondad que se cree tener, pensando merecer lo bueno como recompensa, pero el fin es la destrucción. Ciertamente, hermanos, hay personas buenas y justas, pero nunca serán lo suficiente como para merecer la recompensa eterna y el perdón de los pecados. Mucha gente puede decir, pero yo soy bueno, no hago mal a nadie. Yo ayudo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el creerse demasiado bueno o justo puede ser el pretexto usado por muchos para no asistir a una iglesia a buscar de Dios. Además, porque es un impedimento para aceptar que somos malos y que nuestra bondad y justicia divina no es nada. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González, pues hemos llegado ya a nuestro punto número 2 de nuestra clase número 19. Ahí en el punto número 2 vamos a estar hablando acerca de la maldad en extremo. El tema de los extremos nos mueve a considerar que en ocasiones ser demasiados justos traerá como resultados, hermano, largura de días sobre la tierra. Y esto provoca que mucha gente, al no obtener lo que ellos esperan por causa de su abundante justicia, se enojen con Dios. Los impíos, hermanos, tampoco quedan fuera de los extremos de esto. Dice en Eclesiastés 7:17, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? El hecho de que los malvados, desde la perspectiva del rey Salomón, tengan una vida larga como resultado de sus cuidados, previsiones, protección contra los enemigos, etc., no es una salvedad para hacer lo malo. La muerte llegará a ellos también. Algunos podrían alejarse del extremo del bien para irse al del mal, ya que de todas formas van a morir tarde que temprano. Por eso es que cambian, ¿verdad? Que se alejan, porque tarde que temprano ellos piensan, voy a morir de igual manera. Son muchos los casos, hermanos, de creyentes que han abandonado el camino del bien por el mal, por cuestiones netamente egoístas. Al no obtener una respuesta de Dios favorable para ellos, optan por dejar la buena senda, cambiándose a la ruta de la perversidad. Hermanos, el hecho de que el justo muera joven e impíos vivan largo, esto no es problema. El problema, hermanos, es que el impío, aunque viva largo en la tierra, saldrá algún día de este mundo, y si no se arregla su pecado con Dios, pasará la eternidad en el infierno. En cambio, el justo, aunque viva poco en la tierra, cuando salga de este mundo, recibirá la recompensa. Lo importante de esto, hermanos, es
incluir a Dios en el análisis de las cosas y dejar que Dios decida si va a dar larga vida o corta vida. Si Dios va a dar adversidad o prosperidad. Eso solo es cuestión de Él. Él sabe por qué lo hace. Temer al Señor, hermanos, ha dejado de ser prioridad para muchos. Y esto, hermanos, ha provocado que se vayan al extremo de tener a Dios como solo amor. Y se han olvidado de su justicia, omitiendo en su vida la santidad. Hermanos, temamos a Dios para evitar caer en ambos extremos. Hay que temer a Dios, hermanos. No hay que decir, mi Dios es puro amor, mi Dios es amor y no va a pasar nada. Hay que temerle. Hay que temerle a mi Dios. ¿Para qué? Para no caer en ambos extremos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hola nuevamente, mi nombre ya sabes, Aarón López, y la lección del día de hoy, la lección 19, evitemos los extremos. Vamos a seguir reflexionando sobre esta importante lección, este tema que nos ha tocado el día de hoy. Como hemos comentado en otras ocasiones, el libro de Eclesiastés es un libro para la vida práctica, para el cristianismo práctico. Si bien es cierto que contiene doctrina, pero realmente sus enseñanzas, sus propósitos son más para ser vividos durante nuestra convivencia sobre la tierra, debajo del sol. Así que vamos a seguir escuchando el consejo de la palabra de Dios a través del libro del Eclesiastés, a través de esta lección que habla de evitar los extremos. Y el número 3 es el punto que me ha tocado abordar: la sabiduría evita los excesos. Hemos dicho en otras ocasiones que sabiduría, de una manera muy sencilla, muy práctica de explicar, sabiduría es utilizar el conocimiento adquirido para hacer el bien. Si te fijas, estamos involucrando actuar. Y no solamente actuar, sino actuar para hacer el bien. ¿Y cómo se hace el bien? Bueno, se hace el bien con nuestro prójimo, se hace el bien con los que están a nuestro lado, se hace el bien con las cosas que Dios nos ha permitido, porque administrarlas correctamente, ser mayordomos correctos de las cosas, es una manera de hacer el bien. Mira, a veces es más fácil el poder dar opiniones negativas o poco edificantes, poco constructivas respecto de las cosas, de las situaciones o de las personas. Como que está ese, vamos a llamarle, reflejo involuntario a inmediatamente dar un juicio. Hay personas que dicen, no, yo no juzgo porque juzgar solamente Dios. Y hay personas que también dicen, no, yo tampoco perdono porque perdonar solamente Dios. Pero la realidad es que el Señor nos ha puesto para ser administradores fieles de lo que Él ha dejado.
Y ser un administrador fiel involucra el tener la sabiduría para evitar los excesos. Cualquier persona que cae en excesos, entonces, pues con necedad actúa. Neciamente actúa, dice la palabra del Señor. Y una de las maneras más comúnmente necias de actuar es emitir un comentario, una opinión. Hay quien dice, bueno, no, yo no estoy juzgando. Yo nomás estoy comentando lo que sucedió. ¿Y quién nos ha dado a nosotros para estar comentando? Obviamente la Biblia hay una cita donde dice que el espiritual todo lo juzga. Pero cuando lo leemos dice esta cita respecto de los hechos, las circunstancias. Sin embargo, también nos enseña la Biblia que debemos de ser recatados para hablar, debemos ser lentos para hablar, lentos para contestar y principalmente nuestros comentarios, nuestras opiniones deben ser para bendecir. Y es que, como decía ahorita, es muy fácil dar una opinión, dar un comentario, censurar, criticar, desvirtuar, descalificar, porque la persona o la circunstancia de la que estamos hablando no va acorde como nosotros pensamos, no va acorde a nuestra experiencia, no va acorde a nuestra tradición, porque los seres humanos somos seres de tradiciones. No podemos decir, es que yo ya estoy libre de las tradiciones. No. Todos tenemos tradiciones. Nuestra manera de hacer las cosas es de cierta manera una tradición. No estoy hablando de tradiciones religiosas, estoy hablando de tradiciones en general. Tradiciones en general. ¿Sabías que hay personas que tienen una manera de preparar los alimentos muy específica? Pues ellos tienen una tradición en la manera de preparar los alimentos. Hay personas que tienen una manera de llevar o guardar, conservar o de lavar la ropa. Y de cierta manera, pues esa es la manera como ellos lo hacen. Así hay personas que tienen una manera, unos modales a la mesa. Es la manera de ser de ellos. Hay cosas que son tal vez intrascendentales, perdón. Hay cosas que sí son trascendentales, pero tanto unas como otras, a veces somos muy prestos, muy rápidos, muy ligeros para dar opiniones y no nos ponemos a pensar si la otra persona se siente agraviada, se siente descalificada, se siente ofendida. Hay quien dice, no tiene por qué ofenderse. Bueno, en tu punto de vista no tiene por qué ofenderse. Pero la primera pregunta sería, si fuera al revés, ¿tú te ofenderías? Usualmente lo que ofende a una persona ofende a otra también. Así que somos muy dados tal vez a veces hasta eso, descalificar porque se ofende. Lastimamos su corazón, lastimamos su amor propio, lastimamos de cierta manera, en el sentido correcto de la palabra, lastimamos su orgullo. No estoy hablando en el sentido exagerado de lo que es la vanidad o la exageración del amor propio. No, todos tenemos cierto orgullo, se llama decoro. Ese amor propio, ese orgullo propio se llama decoro. Lastimamos su decoro, su orgullo y todavía le agregamos. Es que no tiene por qué ofenderse, no es para tanto. Qué importante es que seamos sabios, porque la sabiduría nos va a mantener unidos, va a evitar que caigamos en excesos. Todos los excesos son malos, dice mi mamá. Y es verdad, todos los excesos son malos. La Biblia nos dice, siguiendo su consejo, el sabio consejo de la Biblia, en el versículo 19 de la cita que estamos estudiando, vamos a recordar que estamos en el libro de Eclesiastés, estamos estudiando el capítulo 7, desde el versículo 15 al 24, capítulo 7, versículo 15 al 24. Y en el versículo 19 nos dice que un sabio es más fuerte que 10 ciudades prominentes
10 ciudadanos, 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. Un sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes. Y bueno, hemos visto grandes ejemplos. Por ejemplo, Martin Luther King, un gran siervo de Dios y también un defensor de los derechos humanos en Estados Unidos de Norteamérica. Y cómo su discurso, he tenido un sueño, o tengo un sueño, impactó y transformó a miles y miles y miles. Porque él hablaba dentro del entorno de la justicia bíblica y divina, y él daba su comentario ante miles de personas. Y él cómo transformó y afectó inclusive a la clase política, económica desde su tiempo y todavía el día de hoy. Y ese es un ejemplo. Tenemos muchos casos. El mismo Salomón pudo transformar la manera de hacer las cosas en su tiempo, porque en su tiempo era a través de guerras y conflictos. Pero dice la Biblia que muchas naciones iban para firmar la paz con él antes de entrar en pelea con él, porque reconocían, dice la Biblia, que iban de muchas partes del mundo a escuchar su sabiduría y a firmar la paz, porque contra un hombre sabio la gente tiembla. Y no se trata de atemorizar a nadie, no se trata de infundir miedo en nadie. Estoy hablando de la importancia de que la Biblia tiene razón, y lo que la Biblia nos está diciendo es qué importante es que busquemos la sabiduría. Mira, una manera de buscar la sabiduría, lo primero es no meternos en lo que no nos corresponde, no meternos en lo que no nos interesa, enfocarnos primeramente en lo que Dios nos ha llamado. Sí, ser solícitos, ser prestos para ayudar, pero a veces no nos llaman y somos prestos para estorbar. Mira, el versículo 21 nos habla de la importancia de no escuchar conversaciones ajenas, porque podrías escuchar cosas que no te convienen. Por ejemplo, un consiervo que está hablando mal de ti. Y hay gente que dice, oiga, es que yo me enteré que están diciendo mal de mí esto. Bueno, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te enteraste? Obviamente hay gente que habla mal a espaldas de otro. Y eso no nos podemos librar. Todos hemos sufrido eso. Y espero que no hayamos hecho eso nosotros. Pero si todos lo hemos sufrido, es porque de cierta manera todos participamos en eso. Entonces, qué importante es mantenernos de una manera sobria, de una manera conservadora, de ser muy recatado en todo lo que hacemos, el ser prestos para escuchar, para aprender, para observar, pero ser tardos para contestar, porque dice por ahí que una persona es mucho más sabia cuando permanece callada, porque algunos corremos el riesgo de abrir la boca, y como dice por ahí una frase de un actor muy conocido, Arnold Schwarzenegger, él decía que en su primera entrevista de trabajo, él fue y dijo, esas personas pensaron cuando me vieron entrar por la puerta, ahí viene un tonto más con músculos. Y cuando hablé, lo confirmaron. Bueno, esas son palabras de él mismo. Y a veces tenemos un mejor testimonio guardando sobriedad y silencio. Eso es mucho mejor. El versículo 22, como te decía, nos reconviene que muchas veces nosotros somos los que hemos hablado de más. En el versículo 23 y 24 nos hace referencia de lo importante de hacer todo lo posible para que la sabiduría guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos. Proponernos ser sabios no funciona. Lo que sí funciona es someternos humildemente a la guianza del Señor. Someternos humildemente y dócilmente a que el Señor nos enseñe, y que nunca tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. La Biblia es muy clara diciendo,
ten a tus hermanos como superiores y tú muéstrate como siervo de tus hermanos. Debes estar listo para bendecirlos y listo para ayudarlos siempre. Fíjate, el mundo enseña todo lo contrario, pero Jesús nos da la instrucción en lo que Él nos puso el ejemplo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y esa es la mejor manera que podemos nosotros hacer las cosas, con sabiduría. Humildad, sujeción, respeto, el ser proactivos para ayudar. Y mira el consejo de Santiago 1:5, con esto quiero terminar mi participación. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Quién puede decirse que es sabio? Yo no, me falta mucho. Pidámosle a Dios sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor reverente, ese temor respetuoso, ese temor que nos lleva a cumplir con la palabra de Dios, con compromiso, con respeto, con un anhelo de caminar bajo su dirección. Pero aún así, esto es el principio de la sabiduría. Apenas es el inicio. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría necesaria para ser dignos hijos de Dios, representantes del reino de los cielos en la tierra? ¿Cómo podemos? Bueno, pidámosle al Espíritu Santo, porque Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Obviamente, no nos va a reprochar lo que Él nos dé, pero sí nos va a pedir cuenta de qué utilizamos lo que ya nos dio. Dios te bendiga, qué gusto estar contigo, nos vemos en la próxima clase. Hemos llegado a la conclusión de nuestra clase. Amén. Hermanos, evitemos caer en el error de pensar que por tener muchos años en el Evangelio no necesitamos el perdón y la misericordia divina. Recordemos que somos humanos y que no estamos exentos de cometer errores o faltas y que que a veces creemos que somos tan justos como para no necesitar el perdón de Dios. Anhelemos, hermanos, ser más sabios. Recordemos que el sabio controla sus acciones y sabe reconocer sus errores. Y evitemos caer en el error del mal. Busquemos la sabiduría de Dios. Esforcémonos, hermanos, por vivir en santidad. Temamos al Señor. Prediquemos el Evangelio a toda persona, ya sea buena o sea mala, ante nuestros propios ojos. Recordemos que Dios mira lo que hay en el corazón, mientras que nosotros podemos ver solamente lo de afuera. Amén. Acerquémonos al Señor, hermanos, y reconozcamos que cada día lo necesitamos y necesitamos cada día el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, hemos dado por terminado esta clase, hermanos. Esperemos que haya sido de bendición ahí en sus casas y que haya sido de provecho.
Amén. Pero antes de despedirnos, hermanos, quisiera darles una invitación. Que se conecten hoy a la 1 de la tarde, hermanos, en nuestro culto virtual. Pero también invitarles, hermanos, que hay a través de la semana, está el culto de los niños, está el culto evangelístico del miércoles. Y también, hermanos, invitarles, hacerles esa invitación para que los días viernes, hermanos, a las 10 de la noche, tenemos nuestra vigilia local. Conéctese, hermano, no sé qué planes tenga usted el viernes, no sé qué haga usted el viernes, pero déjeme decirle que es una gran bendición, hermanos, estar conectados y verles, para que muchos no nos miramos, pero es ese medio, hermanos, para poder estarnos orando el uno por el otro e invitarles. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en este día y darle gracias a Dios por sus vidas. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido una vez más, Señor, estar aquí con mis hermanos a través de este medio, Señor, impartiendo, Señor, esta clase, Señor, rogándole, Señor, al Padre, al Espíritu Santo, Señor, que haya sido de bendición para la vida de mis hermanos. Ahora, Señor, te pido, Señor, por cada uno de ellos que los guardes, los cuides, como hasta el día de hoy nos has guardado y los has cuidado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.